Sus Eminencias Cardenales Ortega Alamino y Amigo, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al Cardenal Eminencia Jaime Ortega Alamino, Cardenal Arzobispo Emérito de La Habana, al que va a presentar, y es un motivo de especial satisfacción para nosotros porque es un antiguo amigo de esta organización, don Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores de España. Querido Miguel Ángel, la tribuna es suya. Buenos días. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a Nueva Economía Forum. Para mí es una enorme satisfacción estar de nuevo con todos vosotros. Recuerdo otras tribunas, otras ocasiones, en aquel entonces para mí más vibrante en el sentido de la presión de la intervención y por lo tanto para mí hoy volver de nuevo a vuestra sede es una gran satisfacción y un gran honor. Y es una satisfacción y un gran honor para presentar a lo que considero unas grandes personalidades de la historia latinoamericana, de la historia de Cuba, de las relaciones entre España y Cuba y Latinoamérica, el cardenal emérito Jaime Ortega. Don Jaime Ortega nació en el año 36, el 18 de octubre del año 36. España estaba en guerra civil en aquel entonces. Y se ordenó en el año 64. El 2 de noviembre del año 64. Joven sacerdote, inmediatamente se ocupó en su labor pastoral, eclesiástica, con gran celo y gran satisfacción. Y rápidamente pues, fue elevado a la categoría de arzobispo tan solo 15 años más tarde. Ahí no terminó su carrera pastoral y eclesiástica, sino que 15 años más tarde fue nombrado cardenal. La labor y reconocimiento que se tiene al cardenal Ortega por parte de la Iglesia y de los ciudadanos cubanos es enorme. Como decía al introducir mis primeras palabras, señalaba que nos encontramos con una de esas personalidades que el escritor austriaco Stefan Weil diría que ha vivido un momento estelar de la historia. Y sí, el cardenal Jaime Ortega ha vivido varios momentos estelares de la historia de Cuba y de Latinoamérica. Es esa magia que hace que los acontecimientos, los cambios, las contradicciones, las dificultades de una situación se encuentran con personalidades del nivel, de la altura política, moral, humana que tiene el cardenal. Y se produce esa conjunción en que el hombre religioso, el hombre político, el hombre de Estado, comprende cuál debe ser la dirección que se debe dirigir en ese nuevo mundo, en esa nueva situación que se trata de establecer. El cardenal Ortega vino a España en múltiples ocasiones. Para mí, mi primer encuentro, querida eminencia, fue en el mes de julio de 2006, con la visita de Su Santidad el Papa Benedicto XVI en la reunión de familias en Valencia. Y el gobierno me mandó a mí como católico del gobierno, está también Pepe Bono, también éramos los dos católicos de ese gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, a participar oficialmente en la visita de Su Santidad el Papa. Ahí conocí al cardenal Ortega
Y ahí descubrí inmediatamente que era un hombre de paz y un hombre de diálogo. Y esa paz y ese diálogo era lo que nuestro gobierno, el gobierno del presidente Zapatero, quería inscribir en la relación con nuestra querida Cuba. Y en esa relación me fue extremadamente útil, necesario, fundamental, los consejos, las orientaciones que el cardenal Ortega siempre me ayudó a encontrar. Fueron años difíciles, de esfuerzo, de apostar por el diálogo y la cooperación y precisamente para buscar una nueva relación, un nuevo encuentro entre España y Cuba. Han sido múltiples las reuniones, los encuentros, tanto en España como en La Habana, en que he tenido ocasión de mantener largas conversaciones y una cierta complicidad con el cardenal Ortega. Pero de todas ellas recuerdo una singular, el 7 de julio de 2010. Era el día de San Fermín. Era un día, por lo tanto, que siempre puede atraer grandes noticias. Y ese día teníamos previsto un encuentro, el cardenal, el canciller Bruno Rodríguez y yo mismo con el presidente de la República de Cuba, el presidente Raúl Castro. Era en entonces cuando estábamos todos batallando para encontrar medidas y gestos unilaterales por parte de las autoridades cubanas para liberar los presos, para encontrar una nueva manera de acercar y de abrir la sociedad cubana al resto de la comunidad internacional. Y ese 7 de julio de 2010, el presidente Raúl Castro se mostraba feliz. Era un día bonito en La Habana, un día soleado, un día radiante. Y ese mismo día el presidente decidió si íbamos con una misión de librar gradualmente a un grupo de presos y la decisión del presidente fue de liberarlos todos inmediatamente. Continué ese día con almorzar conjuntamente con el presidente Raúl Castro y posteriormente mirar el partido de las semifinales entre España y Alemania del Mundial de Fútbol. Y cuando Pujol marcó el gol, el presidente Castro chocó las 5 conmigo, saltó del diván y fue un día inolvidable para mí y yo creo por las relaciones entre España y Cuba. Y todo ello fue gracias al esfuerzo, al empeño y a la contribución del cardenal Ortega. No quiero ser más largo porque hemos venido a escucharle. El cardenal Ortega viene en esta ocasión a Madrid con un doble objetivo. El primero, enormemente loable, yo creo necesario, es anunciar la eventual futura creación de una Fundación Jaime Ortega para acompañar los esfuerzos de las autoridades cubanas en la formación de nuevos emprendedores, de dar los equipamientos a los nuevos cubanos para que puedan afrontar los nuevos cambios, los nuevos procesos de reforma en su país. Y la segunda es presentar esta tarde, con el cardenal amigo, su libro, el libro sobre la negociación diplomática. Es el libro que se titula Diálogo, Encuentro, Acuerdo. Es la triada de todo diplomático. Para obtener un resultado necesita un diálogo que permita el encuentro y ese encuentro permite el acuerdo. Esa triada es la que permitió al cardenal recoger el legado de sus superiores, de los 3 papas, los 4 papas que han influido en el pensamiento y en la obra del cardenal Ortega. El primero, su santidad el Papa Juan XXIII, que fue el que marcó la nueva dirección de la Iglesia Católica cuando dijo que la Iglesia Católica tenía que abrirse al mundo, abrir sus ventanas y dejar que entrase el aire fresco. El segundo fue Juan Pablo II con su primera visita a Cuba. Y Juan Pablo II dijo una frase que ha quedado reflejada en todos los anales diplomáticos, esa frase tan bien encontrada que es Cuba debe abrirse al mundo y el mundo debe abrirse a Cuba. El tercer legado es del propio Papa Benedicto XVI,
cuando en varias ocasiones dijo claramente: la Iglesia debe favorecer el diálogo. La Iglesia no está aquí para cambiar gobiernos. Y eso es lo que entendió y le dio al cardenal la respuesta final, el empuje final para que el Papa Francisco le asignase y le otorgase la responsabilidad de encontrar esa nueva vía de reconciliación con dos grandes países como es Estados Unidos y Cuba. Todo ello es lo que representa el cardenal Ortega, y por todo ello le agradezco su estancia aquí en Madrid y su presencia en este desayuno. La palabra es suya, Eminencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, gracias por su presencia. Gracias a José Luis por propiciar toda esta posibilidad extraordinaria para mí. Agradezco al doctor Miguel Ángel Moratinos todo lo dicho por un buen amigo que observa siempre con lupa grande la actuación de quien es para él objeto de estima. Gracias, querido Miguel Ángel. La coyuntura que hizo nacer esta amistad y mi recíproca, aunque mayor valoración de mi amable presentador, fue la participación desigual, pero simultánea de ambos en aquel proceso emprendido por el gobierno cubano en el año 2010, que llevó a la puesta en libertad de más de 135 prisioneros por causas relacionadas con asuntos políticos y el traslado de ellos a España junto a sus familiares cercanos hasta completar un número que llegó a sobrepasar las 800 personas. Llamé desiguales a las actuaciones mías y del entonces ministro de Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, porque él estaba representando a su gobierno que ofrecía al de Cuba aceptar en España a esos prisioneros, los que podrían además ser acompañados por sus familiares cercanos. Yo por mi parte tuve una intervención inicial en aquel proceso por medio de una carta al presidente Raúl Castro, en la que lamentaba el trato dado a las madres y esposas de los prisioneros que en número de 53 quedaban en la prisión de los 75 que fueron condenados en la primavera del 2001 a diversas condenas de cárcel. Conocidas como damas de blanco, estas mujeres acudían a la misa dominical en la iglesia de Santa Rita, en la Quinta Avenida de Miramar, y después hacían una marcha por dichas avenidas pidiendo la excarcelación de sus esposos, hijos o hermanos presos. En varios domingos sucesivos se había producido a la salida de la misa un hostigamiento de esas mujeres por grupos que las acosaban durante largo rato. Y esto lo hice saber por escrito al presidente Raúl Castro. El presidente respondió de inmediato a mi carta pidiéndome que me reuniera con ese grupo de mujeres y les garantizara que no habría ninguna situación como la descrita en mi carta en los domingos siguientes, que en mi reunión con ellas recibiera sus propuestas. Entre esas propuestas que me presentaron en la reunión que sostuve con ellas en el Arzobispado de La Habana, estaba la de la excarcelación de los prisioneros para ser enviados fuera de Cuba. En un encuentro con el presidente Raúl Castro que él solicitó para tratar este y otros temas, me manifestó su disposición de poner en libertad no solo a aquellos 53 familiares de las damas de blanco, sino a un buen número más de prisioneros que cumplían algunos de ellos largas condenas. En esa conversación hizo referencia a la propuesta del gobierno español de aceptar a los excarcelados con sus familiares cercanos.
Fue así como entré en contacto con el ministro Moratinos de manera más estrecha, pues nos habíamos conocido antes en Valencia durante la visita del Papa Benedicto XVI, tal como él lo ha dicho anteriormente, a esa ciudad para la celebración de la Jornada Mundial de la Familia. En esos momentos Cuba se encontraba muy distanciada de la Unión Europea por la llamada Posición Común, que había suspendido toda colaboración con nuestro país. Evidentemente, España, dentro de la Unión Europea, también participaba de este distanciamiento. Habían sido tiempos realmente difíciles, pues a la caída del régimen soviético y la desaparición del bloque de países del este europeo que formaban el CAME, a los cuales estaba asociada Cuba por medio de un comercio casi exclusivo, se añadió la suspensión de toda colaboración de la Unión Europea, que contribuyó a aumentar las carencias energéticas, alimentarias y de todo orden. Fue el llamado período especial que dejó una huella profunda en nuestro pueblo. Y ante la falta de alimentos y de medicinas, la Iglesia creó Cáritas en ese momento y comenzó a recibir ayuda de Alemania, España, Italia y los Estados Unidos. Alimentos y medicamentos eran distribuidos y se empezaron a crear comedores para ancianos que fueron atendidos, tanto como la distribución de medicamentos, por un voluntariado amplio y activo en todo el país que incluyó no pocos médicos. La difícil situación permitió a la Iglesia ejercer su misión de servicio y asistencia social, que es propio de ella, pero que no había tenido la posibilidad de practicar desde mucho tiempo atrás. Esto se hizo más notable en situaciones de emergencia, como en el caso de huracanes o inundaciones. Tomó así conciencia la comunidad eclesial de que su presencia activa y bienhechora en medio de la sociedad era posible. Paradójicamente, a las huellas dolorosas dejadas por el período especial, la Iglesia pudo añadir una experiencia de servicio social muy propia del amor cristiano, y esto ha quedado en la comunidad eclesial cubana como una adquisición de perenne convocación al servicio de la realidad social en sus nuevos y variados reclamos. Ya superada hoy esta etapa de nuestra historia nacional y restablecidas más recientemente las relaciones y lazos de colaboración entre Cuba y la Unión Europea, podemos considerar el influjo positivo de aquella gestión del exministro Moratinos en pro del mejoramiento de esas relaciones, pues creo, y esto lo hemos conversado entre nosotros y lo he dicho al presidente Raúl Castro, que la liberación de los prisioneros fue un signo positivo del gobierno de Raúl Castro para Europa, pero también para el mejoramiento de las relaciones con los Estados Unidos. Así lo pude verificar cuando se daban las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos en el año 2014, al recibir en el 50º aniversario de mi ordenación sacerdotal una felicitación manuscrita del presidente Barack Obama. Este me congratulaba por la ocasión y también por mi participación en la puesta en libertad de los presos. Ya el asesor de seguridad para América Latina del gobierno de Obama, Arturo Valenzuela, así como el jefe de seguridad nacional de entonces, James Jones, me habían hecho saber, a raíz de aquellas excarcelaciones, que el gobierno de Estados Unidos valoraba mucho ese proceso y la participación en él de la Iglesia. En mi visita a la Casa Blanca como portador personal de una carta del Papa Francisco al presidente Obama, durante el proceso de negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos, el presidente en sus primeras palabras de bienvenida me expresó su aprecio por mi intervención y la de la Iglesia en la liberación de los prisioneros. Es de notar que esta gestión fuera resaltada en el informe del presidente Raúl Castro al 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, diciendo que todos los lauros de aquel proceso de excarcelación de prisioneros pertenecían a la Iglesia.
Esto es más notable aún porque el acento de este informe estaba fuertemente puesto en los cambios y transformaciones económicas que se habían empezado a llevar a cabo en Cuba. Y durante el proceso revolucionario la Iglesia no había desempeñado públicamente un rol social como este, con repercusiones políticas. Se puede decir que estaban dando así varios signos alentadores en el camino de la Revolución cubana, tomando prestada con autorización de su autor, el señor Felipe González Abad, repito una frase suya casi lapidaria y de largo alcance, el día que el presidente Raúl Castro dijo: haya trabajo por cuenta propia, se había producido ya un cambio radical en el modelo económico cubano. El señor González Abad apareció providencialmente en mi retorno a Cuba en un vuelo de Iberia hace algunos años y se mostró interesado en el quehacer de un nuevo centro cultural de la Iglesia, al cual brindó una colaboración inmediata. Gracias, Felipe, por su amistad. A usted debo quizás mi presencia aquí. Así, pues, el progresivo surgimiento de la iniciativa privada y el crecimiento del número de empleos en esa esfera, en el ámbito laboral, van dando una fisonomía nueva a la vida nacional. Surgen iniciativas novedosas en el campo económico. El trabajador por cuenta propia ha ido asociándose en cooperativas, tanto para el trabajo agrícola como en el sector de pequeñas o medianas empresas productivas o de servicios de todo género. Esto sucede también en el mundo cultural, artístico. Escritores, pintores, músicos, cantantes venden sus obras o son contratados en distintas partes del mundo. Se crean conjuntos danzarios que alcanzan fama internacional. Los artistas plásticos y artesanos, como todos los anteriormente citados, alcanzan éxitos y buenas ganancias. También en el área deportiva, los deportistas cubanos son contratados para equipos profesionales extranjeros y también entrenadores y asesores deportivos cubanos firman contratos en diversos países. Se está haciendo un cine comercial con participación de cineastas y artistas cubanos y extranjeros en coproducciones cada vez más abundantes. Se está haciendo también un género de televisión comercial incipiente. La Iglesia, que había vivido un despertar de su vocación de servicio humanitario y caritativo desde el llamado período especial de los años 90, ante las nuevas realidades del medio social, económico y cultural, decidió crear en La Habana el Centro Cultural Padre Félix Varela. Al construir un nuevo seminario, el antiguo y emblemático edificio que desde el siglo XVIII había ocupado el Seminario San Carlos y San Ambrosio, recobraría su vocación inicial de aportar a la sociedad de su tiempo pensamiento, modernidad y disponibilidad al servicio de la comunidad de múltiples maneras. Aquel seminario, abierto a los laicos, había formado hombres de ciencia, maestros, poetas, pensadores y los hombres de bien que fueron los forjadores de la nacionalidad cubana. Allí enseñó el padre Félix Varela. Hubo una cátedra de Constitución ejercida por él. Él mismo introdujo el estudio de la física como ciencia experimental. El Seminario San Carlos fue el centro de cultivo de un humanismo transformador de la cultura con raíces cristianas y ramas que se extendían a todos los ámbitos de la vida de los hombres y mujeres del siglo XIX. Esa vocación de humanismo abierto y radigalmente cristiano está presente hoy en el Centro Cultural Padre Félix Varela, que con tantos proyectos diversos mira al bien de nuestros hermanos y de la nación en general.
La nueva realidad que vivimos ha favorecido el desarrollo de los servicios que el Centro Cultural Padre Félix Varela presta a la sociedad cubana. Se ha visto aumentado el número de estudiantes y profesionales interesados en los cursos del Instituto de Altos Estudios Humanísticos, que pertenece a la Iglesia Católica y que brinda el centro en forma gratuita. Son estudiantes universitarios, no son católicos en su mayoría, algunos son profesores universitarios y van a seguir estos cursos. Pero además se tienen conciertos y actividades artísticas en ese centro, así como exposiciones pictóricas, en las cuales los visitantes extranjeros, a causa del turismo creciente, se interesan con provecho económico para artistas y artesanos. Se ha creado en este centro una especie de cátedra de acompañamiento empresarial para aquellos que desean establecer los más diversos tipos de microempresas, de servicio, de gastronomía o aún de trabajos mecánicos, informáticos, de construcción, etc. En cursos de alrededor de 2 meses se capacitan y escogen las mejores posibilidades para cada uno de ellos. Aprenden a cumplir sus obligaciones fiscales, lo cual es muy nuevo entre nosotros, y reciben una preparación económica que incluye una ética en valores humanos y cristianos, sobre todo en responsabilidad social. Se han tenido también cursos más largos de administración empresarial. Esta especie de cátedra económica acompaña después a los nuevos emprendedores en sus primeros pasos y en sus desarrollos. Existe una cátedra de música sacra con la ayuda de la Universidad de Ratisbona, Alemania, y se enseña órgano y clavicémbalo como una exclusividad para instrumentos cuyo uso y estudio no estaban sistematizados en Cuba. Hay 2 publicaciones editadas en este centro cultural que tienen calidad, aceptación y buena difusión. Estas publicaciones tienen un peso específico en la opinión pública de amplios sectores que acceden a ellas tanto en su edición impresa como en formato digital. El Centro Cultural Padre Félix Varela es un lugar de encuentro para intelectuales y hombres con responsabilidades públicas, profesionales o de tipo empresarial, en ocasiones con participación de profesores o conferencistas extranjeros, pero con el tratamiento de temas de actualidad en un clima de diálogo abierto y muy positivo. Tiene este centro una sala de cine que abre sus puertas a los festivales de cine de La Habana. Existe en el centro un programa de realizadores cineastas jóvenes. Hay también un estudio de grabación para grupos musicales y programas de carácter radiofónico. Se producen también audiovisuales para animación de encuentros y reuniones. Los nuevos aires que corren en Cuba a partir de la actualización del modelo económico cubano hacen posible que el papel del Centro Cultural Padre Félix Varela crezca y se diversifique cada vez más, al punto de pensar en la existencia de una fundación que tenga por objeto su sostenimiento, el apoyo a sus proyectos y a sus futuros desarrollos. Podría, además, esa fundación confiar al centro proyectos que sean productivos y favorezcan su mismo mantenimiento, pues ahora diversos sectores de esta institución pudieran entrar en algún modo de esa modalidad de trabajo cooperativo productivo y seguir prestando un gran servicio a nuestra sociedad, así como a los extranjeros que deseen acercarse a la realidad cubana para conocerla y brindarle su colaboración por medio de intercambios culturales o aún por diversos tipos de inversión económica. Es bueno hacer notar que el Centro Cultural Félix Varela realiza actualmente proyectos con diversas aportaciones internacionales y prestaciones voluntarias de personal cubano. Es conveniente
también saber que la acción de ese centro no se circunscribe al edificio patrimonial donde se encuentra en sus instalaciones principales, sino que sus servicios pueden extenderse hasta otros sitios, incluso en distintos lugares del país. Se trata de un centro de amplio espectro en la consideración de la cultura como ámbito vital, que debe ser conocida histórica y antropológicamente. Y así existe como proyecto de ese centro cultural el Grupo de Investigación Social e Histórica. Por ejemplo, este grupo realiza actualmente un estudio sobre el sincretismo de las religiones en Cuba. Cito esta actividad, pues era una de las necesitadas de ayuda y esperaba para ello. Afortunadamente pudo encontrar apoyo en una instancia europea. Como este, hay otros proyectos que están programados para este mismo año, gracias a los apoyos que a veces vienen de alguna fundación u otros organismos de ayuda internacional. Así está preparado para el mes de junio un evento científico-pedagógico para 150 profesores con la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana. También habrá un taller de formación ética y pedagógica para asistentes infantiles y auxiliares de guarderías durante el mes de junio, apoyado por la Fundación Amistad de Nueva York. Tendrá lugar una semana de exposición interactiva, ¿Qué tengo y qué necesitas? Esta es de los pequeños empresarios que estudiaron en el Centro Cultural para comenzar sus propios negocios y que presentan en sus exposiciones sus productos y intercambian, compran y venden e intercambian experiencias. Ya es realmente interesante. Ellos siguen acompañados legal y éticamente en su gestión por este centro cultural. Como ven, el Centro Félix Varela es una realidad viva que debe ser apoyada, sostenida, también para nuevos proyectos que esperan por sus posibilidades de realización. De ahí que varios amigos de Cuba, de España y de Estados Unidos y de otros países hayan pensado en una fundación para sostener, apoyar y desarrollar los proyectos de este centro. Creo yo que la cercanía de España en todo esto, desde su embajador en Cuba, que está aquí presente, al cual saludo muy especialmente, antiguo embajador, el señor Felipe González, Miguel Ángel Moratinos, etcétera. Todo esto muestra siempre que el interés de España en todo lo de Cuba no cesa, no es algo que se da por un periodo, sino que es algo que realmente es perdurable, como el afecto, el cariño entrañable entre nuestros dos países con raíces tan especiales y comunes. Mucho puede colaborar el Centro Cultural Félix Varela con quienes desde el extranjero se interesan en prestar ayuda a instituciones de formación y de servicio o realizar cursillos de verano en el Instituto Humanístico o ayudar profesoralmente al instituto o brindar sus servicios a empresarios cubanos o extranjeros deseosos de compartir experiencia y buscar el mejor o más apropiado modo de servir, conocer o invertir en nuestro país. En fin, termino. Queremos hacernos eco en el campo cultural de aquel llamado del Papa Juan Pablo II, de que Cuba, con todas sus magníficas posibilidades, se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, apoyándonos también en lo que el Papa Francisco parece descubrir en nuestra realidad geográfica, histórica y política, que Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos con un valor extraordinario como llave entre el norte y el sur,
entre el este y el oeste. Su vocación natural es ser punto de encuentro para que todos los pueblos se reúnan en amistad, como soñó José Martí, por sobre la lengua de los istmos y la barrera de los mares. Hasta aquí la cita del Papa. Por eso en esta mañana, amigos venidos de Cuba, de España, de Estados Unidos, de Suiza, se encuentran aquí compartiendo las inquietudes de un arzobispo emérito que busca sostener y desarrollar una obra que él comenzó, deseando que esa vocación de encuentro que el Santo Padre descubre en Cuba sea vivida por la acción de este centro entre nosotros, los cubanos de cualquier generación y de cualquier parte del mundo, y que de ella participen, como vosotros lo estáis haciendo, muchos otros hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Moratinos. Muchas gracias, Eminencia. Hay muchas preguntas, pero a mí me gustaría, en primer lugar, darle la posibilidad de que intervenga con micrófono al cardenal Amigo. Muchas gracias, querido cardenal. Naturalmente, lo ocurrido recientemente no puede ser menos que el fruto de un largo proceso, muy largo proceso, en el cual ha habido una figura providencial. Un hombre, un cardenal, un amigo, nos conocemos desde hace muchísimos años, que casi tenía como principio la sinceridad o el silencio. La sinceridad en el momento que era preciso mostrarse así, y el silencio, no cobardía, sino que era el silencio más sonoro y más eficaz que se podía dar. Pero quería preguntarle en este proceso, ¿cómo ha intervenido el famoso encuentro ENEC, la primera vez que había una reunión de esta categoría en Cuba, y que solamente permitieron la entrada a dos obispos, entre comillas, extranjeros, el arzobispo de Brooklyn y un servidor de ustedes? Quizá porque Sevilla tenía pues un nombre, o la Iglesia de Sevilla. El ENEC fue el prólogo de la visita de Juan Pablo II a Cuba, es decir, en aquel encuentro se demostró que las puertas estaban entreabiertas y que propiciaron que se abrieran completamente con la visita de Juan Pablo II y que marcó, sin duda alguna, una nueva etapa, no solamente en las relaciones de la Iglesia de Cuba con el gobierno cubano, sino también de ese encuentro entre países que antes se creían distantes y ahora se consideran responsables positivos de esta paz propiciada entre diversos países de Latinoamérica. Porque los problemas de Cuba no eran simplemente los problemas de una nación, eran los problemas de muchas naciones y que entre todos teníamos que procurar solucionarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor cardenal ha hecho referencia a un encuentro de la Iglesia de Cuba que tuvo lugar en el año 1986. La Iglesia había vivido hacia adentro, para utilizar el estilo del Papa actual, vivía hacia adentro forzosamente. Había quedado muy reducida en sus efectivos pastorales con el comienzo de la revolución y
no tenía sus escuelas, no tenía muchos centros asistenciales ya. Y quedó entonces la iglesia muy centrada en la liturgia, en los fieles que participaban en la misa dominical y en aquella vida interior de la iglesia con un gran conocimiento del Concilio Vaticano II, una aplicación que gracias a las relaciones diplomáticas de las Santas Sedes nunca interrumpidas con Cuba, teníamos una entrada y un conocimiento. En los países socialistas del este de Europa no pudieron conocer el concilio, no pudieron actualizarse, nosotros sí. La lengua española pues facilitaba que todo lo que España producía nos podía llegar a nosotros, libros litúrgicos, todo. Es decir, pudimos, pero una vida interna. En el año 86, después de 5 años de preparación en los niveles de comunidades pequeñas o más grandes, eclesiales, realizamos ese encuentro nacional cubano. Cuando consultamos a Roma, decíamos, queremos hacer quizás un sínodo. Dijeron, no hagan un sínodo. El sínodo es algo muy canónico y muy cerrado para la organización de la iglesia, no. Hagan una especie de Katholikenstag, como en Alemania, que es un encuentro abierto de sacerdotes religiosos, obispos y laicos, y mayormente laicos. Y así fue lo que hicimos. Fue invitado el señor cardenal amigo, fue participante, fue el cardenal Pironio el que envió la Santa Sede en aquella ocasión. Y ese encuentro abrió las puertas de la iglesia. Fue un encuentro que, leyendo hoy, tiene una actualidad el documento emanado de allí, un documento que preparamos allí, por ejemplo, lo que se valora hoy la cultura como factor determinante muchas veces en la vida de los pueblos, como lo estamos viendo actualmente. El mundo depende muchísimo de la realidad cultural en el cual se desarrolla hasta la economía. Todo es muy sostenido y eso aparecía con mucha claridad en el documento, de tal manera que parece un documento de ahora. Y aquello de la presencia del cristianismo en nuestras raíces, en nuestra cultura, de cómo estaba integrada nuestra cultura con esos factores realmente cristianos desde su origen. Y esto posibilitó que la iglesia comenzara a ser misionera. Una iglesia que el cardenal Pironio dijo, tiene que ser orante, esta iglesia de oración, pero que iba saliendo otras palabras, encarnada, comprender la realidad donde estaba. Eminencia, y misionera. Y esto fue lo propio de aquel encuentro, y es a lo que el cardenal se refiere. Tiene usted muchas cosas que decirnos muy interesantes. Yo le ruego respuestas lo más concisas posibles porque hay muchas cuestiones. Victoria García, de la cadena SER, dice: ¿se arrepiente, mirando atrás, la Iglesia y usted mismo del tibio papel de la Iglesia Católica cubana en la defensa de los derechos humanos y libertades en la mayor parte de la dictadura castrista, exceptuando estos últimos 10 años? Según la Iglesia Católica cubana, ¿cuántos presos políticos quedan al día de hoy en Cuba? No daré respuesta a esta pregunta porque no entra realmente en este ámbito en el que estamos ahora nosotros conversando acerca. Creo que
voy a responder a esa pregunta. ¿A cuál de las dos? Eran dos. A ninguna de las dos. Enrique Gaspar dice, más que una pregunta es un ofrecimiento de colaboración de la Administración Nexos Alianza que trabajo con la Alianza de Civilizaciones UNESCO aportando materiales y colaboración. Una pregunta más. Lázaro Fontanillas dice, en un reciente encuentro con el Papa Francisco I, en el que participaron usted y otros obispos cubanos en Roma, se puso de manifiesto que el pueblo cubano espera cambios en la isla. ¿Qué cambios considera usted más urgentes? Estamos hablando, sí hemos hablado hoy mismo aquí, de cambios. Y más bien constatamos con el Santo Padre, estaba yo presente, constatamos que, y él lo ha constatado también porque ha visitado Cuba, que ha habido una serie de cambios en ese orden, sobre todo de la economía, de una economía que se abre a distintos aspectos en el ámbito de la propiedad, la consideración de la propiedad privada, incluso de medios de producción, etcétera. Todo esto han sido cambios que realmente lo que le decíamos al Santo Padre y lo que esperamos es que no queden en donde están, sino que tengan el normal proceso de desarrollo que todos estamos esperando y que se anuncian también, pero que van quizás con un poco de lentitud. ¿En qué aspectos debería de ir más deprisa el cambio? Yo creo que en todo lo que exactamente debe propiciar los procesos de inversión extranjera, de creación de nuevos empleos para la gente a través de realidades económicas nuevas que puedan invertir en el país. Por ahí hay unas expectativas, creo yo, que son generales en el pueblo. David Penado le pregunta qué cambios en el proceso de apertura cubano considera que pueden venir aparejados a la llegada de Trump a la Casa Blanca. Luis Ayllón, de ABC, dice, considera que puede haber un frenazo en la normalización de las relaciones con Estados Unidos tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. ¿Cree que no habrá marcha atrás? También le preguntan si Trump está ralentizando el deshielo de las relaciones cubano-norteamericanas. Él no se ha pronunciado, el presidente Trump no se ha pronunciado. El gobierno de Cuba tampoco ha tenido ningún pronunciamiento que haya sido notable con respecto a su presidencia. Yo creo que es un asunto que está sin tratar. Y me parece que hasta ahora, por lo que se está viendo, todo lo que se pudo acordar e implementar en el momento posterior a esos acuerdos sigue funcionando igual. Las líneas aéreas han abierto ya habituales vuelos en distintas ciudades de Cuba. Los cruceros con turistas también llegan frecuentemente a Cuba, a distintos puertos de Cuba. Hay la misma relación de viajes desde Cuba hasta Estados Unidos y de estados familiares de cubanos a Cuba. No hay nada de los envíos de remesas, todo continúa como estaba y no creo que haya me parece que hay pasos que se han dado que hacen muy difícil, no lo sabemos, un frenazo, pero no se avisora algo así. Sí se desea que continúe este diálogo para que sigan mejorando las posibilidades de relación con los Estados Unidos. En visita que han hecho
grupo de senadores que me hicieron en La Habana cuando estuvieron, y legisladores de ambos partidos. El deseo de ellos es que estas conversaciones continúen y que este diálogo siga adelante. Julio Sánchez Cabo le pregunta qué papel están llamados a jugar, en su opinión, en el proceso democrático en la isla los cubanos residentes en Miami. Yo creo que siempre las consideraciones de futuro son imaginativas y no puedo... hay muchos, en el futuro de Cuba, hay muchos cubanos ahora que tienen por lo menos un interés en colaborar de Estados Unidos, que colaboran ya en lo posible en obras sociales, etcétera, en Cuba, ayudando. Pero además hay algunos que estarían interesados en inversiones en Cuba, algunos cubanos, tan pronto hubiera un levantamiento de las leyes que en Estados Unidos no permiten inversiones así en Cuba. Pero hay cubanos interesados en esto y que visitan el país y sostienen conversaciones a veces con el mismo gobierno cubano, interesados en poder participar también en la vida económica del país con inversiones. Ana Delgado le pregunta qué valoración hace su eminencia de que haya empezado a filtrarse que el coronel Alejandro Castro sucederá a su padre Raúl cuando éste deje la presidencia de Cuba el año que viene, según han anunciado. ¿No le parece que esto es jugar con cartas marcadas y pone en duda que algún día Cuba sea un país democrático? Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría, le pregunta si es necesaria la muerte de Raúl Castro para que Cuba tenga libertades amplias. ¿No se puede hacer algo antes? Carmen Alonso le pregunta si es posible la necesaria seguridad jurídica en Cuba para que se den inversiones importantes en la isla, extranjeras. Con respecto a... voy a responder con la declaración de la hermana de Alejandro Castro, que dijo, ningún Castro va a ir a suceder al poder. No, incluso no hay ninguno de los Castros, ni hijos de Raúl, ni hijos de Fidel, que esté en el Comité Central del Partido Comunista. No han accedido. No hay, creo yo, una tendencia a la dinastía. No creo, me parece que no. Después preguntaban sobre, la seguridad jurídica, evidentemente, claro, es muy importante para las inversiones. Yo creo que las inversiones, hay algunas cosas internas que las pueden frenar, como la doble moneda que hay en Cuba, que todavía no se ha podido superar eso, y que haya una más clara seguridad jurídica para las inversiones. Muchas veces la ley está muy bien hecha, muy bien redactada, aunque los términos pudieran ser algo confusos a veces, la ley de inversiones, pero lo que puede faltar es el conocimiento para la aplicación y el manejo de los preceptos o de los enunciados de esa ley por los que la tienen en mano. Y claro, eso contribuye también a que haya menos seguridad jurídica para algunos. ¿Vislumbra usted, Eminencia, en un futuro a corto o medio plazo un proceso de transición democrática como el que se dio en España, con una constitución y unas elecciones por sufragio universal? Yo no... miren, todo este aspecto político pues justo es lo que más interesa a la gente por lo que se ve. La gente le interesa, pero no es mi ámbito realmente. Es decir, yo comprendo que interesa mucho esto, pero no
Mi intervención, por ejemplo, en el diálogo entre Cuba y Estados Unidos fue de orden, dijéramos, profundamente cristiano, porque el Papa me llamó a esto para que yo fuera una especie de interlocutor entre ambos presidentes, pero no es, aunque el logro es político, el quehacer del Papa en aquello no es un quehacer político, sino se interesó en el diálogo. Cuando él respondió a la pregunta de los periodistas, y usted ha sido el mediador, volando desde Bolivia hasta Roma, él dijo, no, yo no he sido un mediador. A mí me llamaron para que interviniera en esto y estuve 3 meses rezando para pensar qué hacer. Y como lo digo yo en mi libro, que va a ser esta tarde presentado, cuando le pregunté al Papa, Santidad, ¿por qué me llamó usted a mí para esto? Me dijo, fue una inspiración de Dios. Él había rezado, me llamó y su proyecto, no solamente por el inicio, por la concreción de nombrarme, está puesto en un orden de fe, sino porque cree en el amor cristiano que se expresa acercando personas por el diálogo, y entonces es ahí donde se desarrolla mi misión. ¿Que tiene una repercusión política? Sí, pero que no es que sea yo el hombre político que tiene que hacer juicios que son siempre eventuales y arriesgados. No lo considero. Este es el libro al que usted se refiere, Encuentro, Diálogo y Acuerdo, el Papa Francisco, Cuba y Estados Unidos, de la editorial San Pablo, que se va a presentar esta tarde. Hablando de encuentros, usted ha seguido, me imagino que sí, en contacto con el presidente Castro. ¿Ha tenido alguna otra conversación con el expresidente Obama? No. Con el expresidente Obama no. Tuve conversación con el presidente Obama como presidente cuando visitó a Cuba, como está ahí en el libro, cuando él visita la Catedral de La Habana y hablamos allí, pero después ya no. Sería siempre agradable porque se trata de una personalidad notable en cuanto a amplitud de miras, de su cultura, su nivel personal, y su esposa también. Ambos son acogedores y son personas de una visión larga para la historia del mundo. Laura González le pregunta si puede hacer más que rezar la Iglesia venezolana por promover la democracia y una salida que evite la sangría social y que incluso impida una guerra civil en Venezuela. El problema de Venezuela que nos preocupa a todos. Los obispos venezolanos estaban en Roma ahora, algunos, y hablaron con algunos obispos de Cuba. Ellos, claro, son... ¿Qué puede? Cuando hay una violencia social y se avisoran, así como gérmenes de una guerra civil, la Iglesia, como es lógico, ¿qué puede hacer? Rezar es muy importante, evidentemente, pero también llamar a la conciliación, llamar al diálogo, llamar al encuentro. La Santa Sede ha estado tratando de participar en ese diálogo. Ha sido muy difícil ese diálogo en Venezuela, está como prácticamente detenido y la violencia es extraordinaria. Yo creo que siempre las posibilidades de la Iglesia son las de llamar a la conciliación, al diálogo, y es eso lo que puede hacer.
José Luis Robles le pregunta qué le parece el proceso de paz que se lleva a cabo en Colombia, fraguado en La Habana, en el que la Iglesia Católica está a favor, mientras que los evangélicos influyeron en el fracaso del plebiscito. ¿El perdón a los asesinos de las FARC es compatible con el dolor y el resarcimiento de las víctimas? Yo creo que el acuerdo ha sido un buen acuerdo porque se logró la paz y se va a lograr la paz en un lugar que ha llevado, era yo seminarista y ya en aquella época llamaban los bandidos, otros nombres, pero después se llamó guerrilla y después se llamó frente, pero ha estado Colombia en una guerra tremenda interna, con tantas posibilidades y tan buen nivel cultural del pueblo colombiano, y que es una nación profundamente católica también. Creo yo que el perdón cuesta mucho, el perdón es muy difícil, a veces no es aceptado por muchos, pero no queda más remedio en la vida que elevar, como hizo el Papa Juan Pablo II, el perdón a una categoría de convivencia internacional para el bien de las naciones y de los pueblos. Cuando él dijo en una jornada mundial de la paz, el perdón necesario para la paz, imprescindible para la paz. Los pueblos se tienen que perdonar, se han perdonado a través de los tiempos y ha sido el único medio. Pero muchas veces se quiere reducir el perdón a una cosa interpersonal y tiene una categoría social y política sin la cual sin perdón no hay familia, en el seno de la familia hay que perdonar, no hay convivencia nacional, no hay convivencia internacional. Eso es una realidad muy del mundo cristiano. Quizás en otro tipo de religión no se comprenda, en otro tipo de cultura no cristiana, pero el perdón tiene un valor muy importante, no solamente desde el punto de vista religioso del hombre ante Dios debe perdonar, sino para lograr una convivencia social. Muchas veces hay que pasar por el perdón y el sacrificio. A veces se confunde perdón con olvido. Olvidar no, porque hay que tener siempre el recuerdo para no caer en lo mismo. La historia no se puede borrar. Perdón no significa borrar la historia y decir no pasó nada, sino significa aceptar que haya un camino en el cual el enemigo mío pueda entrar en una historia común y yo aceptarlo y esto es algo, yo creo que se ha logrado en Colombia lo que no se había podido lograr todavía y es un bien para toda la América Latina. Vamos a ir terminando. Luisa Ayllón, del diario ABC, le pregunta si considera hoy que los católicos cubanos pueden vivir su fe sin restricciones o todavía sufren limitaciones por parte de las autoridades cubanas, directas o indirectas. Y Georgina Guerrero dice, su actuación, como la de otros cardenales, obispos y sacerdotes, llena de especial contenido el Evangelio, una interpretación distinta de al César lo que es del César. ¿Cuáles son las reclamaciones de la Iglesia a los césares cubanos y europeos actualmente? Y también le pregunta a Juan Cuesta si, en su opinión, ha influido en el proceso de democratización de Cuba el abandono por la Unión Europea de la posición común
tan defendida por el expresidente del Gobierno español, señor Aznar, y su sustitución por el Acuerdo de Diálogo y Cooperación? Cuando me hacen tantas preguntas, claro. Yo se las recuerdo, no se preocupe. Bien, la primera, ¿cuál es? ¿Los católicos cubanos pueden vivir su fe sin Sí, restricciones? Hoy las restricciones en Cuba fueron de tipo muy presiones sociales, ¿no? Por ejemplo, preceptos en el reglamento del Partido Comunista de que había que ser ateo y por lo tanto que no se podían bautizar los hijos. Todo eso, primero fue legalmente todo eso eliminado. De la Constitución se quitó también la cuestión de que el Estado es ateo, el Estado es laico, entonces cada uno puede profesar la religión. Primero tenía que ser privado, después ya es público. Desde la avenida del Papa Juan Pablo II también hay expresiones públicas. Y en cuanto a restricciones, no existen las restricciones que existieron en el pasado, que no se podía estudiar en la universidad o que no se podía estudiar tal carrera, etcétera. Todo esto ha sido ya superado y no creo que haya restricciones mayores. Evidentemente puede haber restricciones no de católicos, sino de cualquier ciudadano. Cuando no se podía viajar, pues somos sometidos a permisos para los viajes, etcétera. Ya no. Ya todo el mundo viaja con su pasaporte a donde quiera, en cualquier momento. Es decir, participamos de lo que abre a todos los ciudadanos en general sus posibilidades, creo que sin un límite específico para nosotros. La otra. ¿Cuáles son las reclamaciones de la Iglesia a las autoridades cubanas y europeas actualmente? ¿Y si ha influido en el proceso de democratización de Cuba la Unión Europea? Creo que es un bien que se produzca esta posibilidad. Una vez, cuando estaba muy cerrada toda esta colaboración, fui a Bruselas porque algunos embajadores europeos me pidieron que fuera a Bruselas y hablara allí. Y hablara en un sentido de que varios países individualmente querían una apertura y un cambio de esa política. Yo creo que al fin y al cabo se ha producido porque se estaba produciendo ya por diversos países, ¿no?, esa aproximación. Para nosotros, sobre todo, la cercanía de España es fundamental y me parece que se está viviendo un momento de renovación de lo que siempre ha existido, de lo que siempre ha estado presente, esa especialísima relación de Cuba con España por razones muy especiales dentro de toda Latinoamérica. Fuimos quizás el último país que se separó de España y después hemos conservado unos lazos culturales, familiares, que se prolongan hasta el día de hoy. Y entonces luce artificial y duro cuando no hay esta cercanía. Ahora que ya se habla incluso de que el rey pudiera ir a Cuba este mismo año, pues claro, el pueblo de Cuba se alegra y los recibirá con gran alegría y con expresiones así de afecto, como en otras ocasiones recibió también al rey Juan Carlos. Yo creo que y toda la Unión Europea, el mundo hoy participa y esta especie que se ve en Cuba a veces de lentitud en los cambios, de un poco de inestabilidad en el momento presente. El mundo ha tenido
unos impactos tremendos, el Brexit, la probable elección en Francia de la señora Le Pen, la posibilidad que ha habido en Estados Unidos inesperada del presidente Trump, ha creado un mundo que no sabe bien a dónde va a ir, en un momento de la historia en que todo el mundo está así. ¿Me permite, Eminencia, una pregunta de regalo? ¿Debería Estados Unidos empezar un proceso para cerrar Guantánamo? ¿Lo cree posible con Trump? No lo veo posible con él, no. Yo creo para Cuba es más importante el levantamiento del bloqueo que la devolución de la base de Guantánamo. La devolución de la base es, sin embargo, lo más reclamado por toda Latinoamérica y por todos los países, muy, muy reclamado por lo que implica esta presencia. ¿Por qué cree que el expresidente Obama incumplió su compromiso electoral de cerrar Guantánamo o de cambiar su compromiso era de cerrar la cárcel, no de cerrar Guantánamo. Era cerrar la cárcel que hay donde están los presos que después de aquel 11 de septiembre fueron colocados allí y que pueden estar como en un limbo. Se ha buscado países que los admitan. Uruguay admitió a algunos de aquellos, etcétera, pero no pudo encontrar y tenía mucha oposición a que los llevara a Estados Unidos. Entonces eso quedó así. Ahí sí incumplió, pero como en otras cosas, debido a la oposición esta interna, a ese equilibrio de los gobiernos americanos siempre, ¿no? Que está controlado el Ejecutivo por el Legislativo y hasta por el Judicial. Los tres poderes se equilibran, ¿no? En nombre de Red Eléctrica de España, representada hoy por doña Fátima Rojas, de BT, representada por don Manuel Arias, don Ramón Casanova, en nombre de Asisa y del resto de los patrocinadores, va a despedir el acto. Buenos días. Nos sentimos muy honrados al recibir hoy al cardenal Jaime Ortega, persona de gran altura política, moral y humana, como ha subrayado el ministro Moratinos. Y le deseamos el mayor éxito, no solamente en su misión pastoral, sino también en su proyecto de fundación, que lleva su nombre y que tiene por misión sostener, apoyar y desarrollar el Centro Cultural y los proyectos del Centro Cultural Padre Félix Varela, que él mismo viene impulsando desde el año 2011 y que tiene que ayudar a la vertebración de un nuevo orden económico y social en Cuba. Muchas gracias, Eminencia, muchas gracias, ministro, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.